Muy buenas noches. Bueno, estamos transmitiendo en directo justamente para seguir hablando de filosofía, seguir hablando de muchos temas que nos interesan demasiado en este tiempo. Sí, y vamos a continuar analizando este libro. Me parece muy interesante, sé que de repente puede ser muy cansador, pero es muy importante analizarlo, el libro de Michael Hart y Anthony Negri, el libro Imperio. Pero además voy a comentar una parte de este libro, me voy a basar en otros libros también, además, referente a este capítulo, sobre todo que habla el biopoder en la sociedad de control. Y también voy a tocar algo del nuevo orden mundial en Bolivia. Eh, el autor es una autora, es Colectivo del Sur, en diciembre del 2006. Este libro ha sido en coordinación por María eh, Lohman y la revisión de José Luis Careca, ¿no? Entonces, esto es muy importante analizarlo, muy importante reflexionar sobre estos puntos. Lamentablemente actualmente, y esto es muy importante mencionarlo, se me ha pedido de alguna otra forma que me pronuncie por muchas cosas que está pasando en Bolivia y lamentablemente primero lo que tenemos que señalar que en Bolivia, como les dije mucho más antes, queridos personas que me ven también y me siguen por el canal de YouTube, en Bolivia se acabó la derecha y la izquierda, no existe más, ¿no? No existe más porque además vemos que existen de los dos bandos un guión a quien seguir, o sea, ellos tienen un guión, ¿no? Y esto es muy importante, tienen un guión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Parece una obra de teatro, así textual, como el señor Rothschild dijo, ¿no? No me importa, denme el poder y la emisión del dinero de un país y no me importa quién sea, qué títere sea, juez o presidente. Entonces, lamentablemente esto está pasando en Bolivia y a nivel mundial. Ese guión de derecha e izquierda que se daba a nivel mundial nunca ha existido, por si acaso, ¿no? Más bien hemos visto guiones que han ido siguiendo diferentes representantes tanto de derecha y de izquierda a nivel mundial. En el caso de Bolivia es lo mismo. Eh, lo que se intenta hacer actualmente es separar a Bolivia, ¿no? Se trata de polonizar a Bolivia, ¿no? Que sea como Polonia. Y esto es lo que lamentablemente mucha gente no lo entiende, de repente no lo comprende por X, Z circunstancia. Primero porque la educación en Bolivia es muy lamentable, ¿no? Sobre todo en el ámbito filosófico, es adoctrinar a la gente, ¿no? Y cuando yo siempre me he referido a hablar de cosmovisión andina, no es cosmovisión andina lo que está en los libros de la educación boliviana, es educación de la masonería, ¿no? Es una educación, la masonería sabemos que se ha ido infiltrando en diferentes sociedades, diferentes organización de personas, y en este caso la masonería se ha infiltrado en el pensamiento de la cosmovisión andina. Y esto es algo muy claro que hay que entenderlo. La masonería se ha infiltrado en el pensamiento de la cosmovisión andina. Entonces, por ejemplo, yo más adelante voy a hablar de la logia Illimani en Bolivia, ¿no? Entonces, porque quisiera comparar, ¿no? Todo lo que se llama en el currículum de la educación boliviana y comparar lo que justamente enseñan las logias.
y hay mucha similitud, hay mucha relación. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo un libro de la Logia Yimani, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces yo quisiera comparar este libro lo voy a hacer más adelante y se van a dar cuenta que es lo mismo. No, o sea, la masonería se ha infiltrado y ha empezado a usar todo a su paso para traer el nuevo orden mundial. ¿No? Entonces, esto es muy importante entender. Actualmente en Bolivia lo que se trata de hacer es separar a Bolivia. Y lo estamos viendo tanto de derecha como de izquierda, personajes que se están levantando para separar a Bolivia, con un guión, polonizar a Bolivia. Me llama mucho la atención justamente este libro que les mencioné, El Nuevo Orden Mundial en Bolivia. Voy a empezar a hablar de estos, justamente de Michael Hart y Anthony Negri, y voy a empezar a relacionarlo con historia de Bolivia, porque es importante filosofar y pensar con la historia boliviana. Uno no puede filosofar, no puede pensar si no sabe historia de Bolivia. ¿No? Entonces, bueno, miren, voy a tocar el nuevo orden mundial en Bolivia. Ya le habíamos mencionado, autor Colectivo del Sur, diciembre de 2006. No estoy de acuerdo en todo lo del libro, voy a comentar lo que dice en el libro, y también con Michael Hart de la misma forma. Miren lo que dice: el mundo se divide en 3 categorías de personas. Un número pequeño que hace que se produzcan los hechos. Otro número más bien, un número pequeño que hace que se produzcan los hechos. Otro número un poco más grande que observa la ejecución. Y otros que nunca se enteraron lo que ocurrió. Bueno, esto a mí me llama la atención y estoy muy de acuerdo con el autor, porque empieza justamente al analizar el nuevo orden mundial en Bolivia. Él dice: hay un número pequeño que hace que se produzcan los hechos en la historia boliviana. Y es verdad, pero este grupo pequeño que hace que se produzcan los hechos, para mí yo lo llamo que hacen diferentes pactos, conexiones entre la derecha y la izquierda. Siempre ha habido eso. Entonces, querer confiar en un sistema ya agotado, ya sea de derecha y de izquierda, creo que las personas en Bolivia podían estar muy mal posicionados, porque los dos sistemas están algo ya muy, pero muy agotados. Esto es muy importante, pero yo me refiero sobre todo a la izquierda globalista, porque miren, yo tengo aquí un libro de René Zabaleta Mercado, dice Lo Nacional, lo Popular en Bolivia, este libro que me parece muy interesante, muy rescatable. Tengo otro libro de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que me llama también mucho la atención, que habla sobre soberanía, ¿no? O sea, una izquierda nacionalista, una izquierda patriota. Por supuesto que me llama mucho la atención. Una izquierda que planteaba sobre todo la nacionalización de hidrocarburos, como Andrés Solís Rada, ¿no? Y otros autores patriotas que me llaman mucho la atención, que por supuesto pelearon en contra del neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo, que lamentablemente ha sido manejado y ha sido un nuevo orden mundial en el 82. El neoliberalismo nace con Juan Pablo II, ahí por la Iglesia Católica. Por otra parte estaba Reagan, el presidente de Estados Unidos, y estaba Mikhail Gorbachev, ¿no? Aún Margaret Thatcher estaba representando a Inglaterra, y ahí es donde se saca el nuevo orden mundial del neoliberalismo, ¿no? Y ahí es donde ya se empieza a plantear este nuevo sistema mundial, el neoliberalismo, pero quiero puntualizar y subrayar que ha sido por actores tanto de
izquierda, derecha y la Iglesia Católica. ¿No? No toda la Iglesia Católica, más bien dicho el Vaticano y el Papa, porque no es lo mismo hablar de la Iglesia Católica que del Vaticano, porque muchos feligreses no están de acuerdo con lo que hace el Vaticano. Entonces, el neoliberalismo nace con Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev, Reagan y Margaret Thatcher, en ese entonces en Inglaterra, ¿no? Representando a Inglaterra. Y empiezan a hacer un laboratorio y ahí es donde nace el 21060 en Bolivia. Así como lo escuchan, el 21060 se implementa el neoliberalismo con los Chicago Boys, ¿no? Eso es lo que los libros de historia no nos dicen. Eso es justamente lo que los libros de historia nos ocultan, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque este libro, El Colectivo del Sur, diciembre del 2006, y dice al empezar, hablando del nuevo orden mundial en Bolivia, dice, el mundo se divide en 3 categorías de personas. Un número pequeño que hace que se produzcan los hechos. O sea, en el mundo hay un número pequeño que hace que se produzcan los hechos. Es muy importante entender. En Bolivia actualmente, y quiero denunciar públicamente, lo que se trata de hacer es dividir a Bolivia, ¿no? Y vamos a ver qué tácticas se van a usar de aquí en adelante, y me van a dar la razón muchas de las personas que me están viendo y escuchando. O sea, primeramente quiero contextualizar y decir, un número pequeño es el que se hace que se produzcan los hechos, ¿no? Hay otro número un poco más grande que observa la ejecución, que sí sabe lo que está pasando en Bolivia, pero solamente observa la ejecución. Y otra que nunca se enteró lo que ocurrió. Nunca. Cuando alguien de izquierda se le pregunta, pero ¿tú sabías que hay una izquierda globalista? Una izquierda que, como lo dice Anthony Negri, que el proletario no tiene una patria y que es algo más internacional. Bueno, por supuesto que muchos de izquierda no lo saben. Es más, muchos no saben ni qué es la izquierda, ¿no? Entonces, cuando a alguien se le pregunta qué es socialismo, no saben responder, ¿no? Entonces, pero lo lamentable es que hay un discurso, un guión detrás de eso, y hay que entender que ni siquiera es socialismo. Yo no lo puedo llamar ni socialismo hoy en día, más bien es, porque miren, ¿por qué me desvirtúo que se llame socialismo, un neosocialismo? Porque, miren, Rockefeller, que es uno de los mayores empresarios, es uno de los mayores, una dinastía, yo diría hasta el fundador de lo que es el capitalismo, apoyando su dinastía en este tiempo a lo que es este socialismo de este siglo XXI. Me llama mucho la atención que se alineen a los objetivos de los Rockefeller, ¿no? Otro que también ha estado apoyando mucho a este socialismo de este tiempo ha sido los Rothschild, que es otra dinastía que manejan los bancos centrales del mundo. Y otro que me llama mucho la atención, el operador de los Rothschild, que justamente es George Soros, y este señor que nunca ha tenido más bien él más bien ha estado yendo en contra de diferentes gobiernos comunistas, ahora se da el rótulo de que es el mayor socialista. O sea, vuelvo a repetir, él nunca ha sido, en el tiempo atrás, nunca ha sido una persona que ha defendido el comunismo o el socialismo, es más, ha ido en contra del comunismo, ¿no? Pero ahora lo vemos como el mayor socialista. Entonces llama mucho la atención porque más bien Rockefeller, Rothschild y George Soros le han quitado la esencia al mismo socialismo, ese socialismo que hablaba de soberanía, ese socialismo que hablaba de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, con Andrés Solirrada, con René Zabaleta Mercado, que me gusta mucho este libro. Bueno, hablaban realmente de una patria, amaban a la patria, ¿no? Y realmente tenían hasta Óscar Unzaga de la Vega, ¿no? Me llamó mucho la atención,
aunque Óscar Únzaga de la Vega no tenía una tendencia ni derecha ni de izquierda, él planteaba un nacionalismo y sobre todo hablaba de una religión cristiana, ¿no? Nacionalista, pero con la falange socialista, me refiero a la falange socialista. Pero bueno, sin ir ninguno de esos extremos, creo yo que es muy importante analizar lo que hoy estamos viviendo con un nuevo orden mundial en Bolivia, en donde abiertamente las personas y muchos políticos han hablado de un nuevo orden mundial que debe nacer de Bolivia. Entonces, eso preocupa demasiado, y creo que hoy en día estas fuerzas, sobre todo por la masonería y las logias, están impulsando una separación de Bolivia, y esto hay que denunciarlo abiertamente y sin temor alguno, ¿no? Entonces, quiero empezar con eso, ¿no? ¿Por qué hablo de esta parte? ¿Por qué hablo de esta parte? ¿Por qué señalo esta parte? Porque justamente el libro de Michael Hart y de Anthony Negri, en la página 37, hablará del biopoder en la sociedad de control. Bueno, la biopolítica y el biopoder y las sociedades de control tienen que ver, son métodos que se han ido impulsando, pero ya desde mucho tiempo en Bolivia y a nivel mundial también. Porque la biopolítica y también el biopoder justamente es el nuevo paradigma de poder. Y esto hay que entender, para hacer un análisis político a nivel Bolivia, a nivel internacional, tenemos que entender que el paradigma de poder ha cambiado demasiado, pero también se ha ido aplicando hace mucho tiempo. ¿A qué quiero llegar? Bueno, el nuevo paradigma de poder ya no está sobre territorios, sino más bien está sobre personas, ¿no? Este nuevo paradigma de poder es donde todas las sociedades de control, las sociedades de hipercontrol que estamos viendo ahora a nivel mundial, entonces se van a centrar en manejar y en manipular el pensamiento del hombre y aún los cuerpos. Y este concepto me llama mucho la atención de Michel Foucault, porque Michel Foucault es el que empieza a hablar del concepto de la biopolítica, y después los ornamentos básicos los da Michel Foucault, para después empezar a trabajar sobre eso Michael Hart, que es estadounidense de izquierda, igual que Noam Chomsky, por otra parte Anthony Negri, que le dicen los de izquierda, le dicen Tony Negri, que es francés. Él saca un libro, el libro que les estoy diciendo, el libro Imperio, y habla de diferentes características de muchos gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que esto se ve, pero ya no en un contexto de derecha e izquierda, sino porque la derecha e izquierda ya desapareció en Bolivia y en el mundo, sino más bien es un proyecto globalista, donde lo veo más neoliberal que socialista, por supuesto, donde se le ha quitado la esencia al mismo socialismo, donde se le ha quitado la lucha, esa lucha por el pobre, por la gente que realmente sufre, y se le ha dado un tinte más globalista, en donde ya simplemente ya se discursa algo ya de memoria y ya no se practica en la realidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, es muy importante analizar, porque las sociedades disciplinarias, Anthony Negri nos dice, el biopoder en la sociedad de control, ¿no? Bueno, y esto es lo que justamente, voy a ir analizando primeramente. La sociedad disciplinaria es aquella en que la dominación social se construye a través de una red difusa de dispositivos y aparatos que producen y regulan las costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. Sociedad disciplinaria, bueno, me gusta mucho el concepto que maneja el libro, dice sociedad disciplinaria
es aquella en que la dominación social se construye a través de una red difusa de dispositivos. Bueno, sociedad disciplinaria. En esta sociedad disciplinaria, por supuesto, como su nombre lo dice, se disciplina a la sociedad, se domina a la sociedad, pero por medio de reglas. Y estas reglas, se van poniendo parámetros de dominación a la sociedad, o una dominación social. Y además se construye a través de una red difusa de dispositivos, dice. Esta red en la sociedad para dominar, para disciplinar a la sociedad, esta red de aparatos se producen y regulan, estos dispositivos son escuelas, universidades, han sido, ¿no? Porque la sociedad disciplinaria se ha visto en 1972 hace el análisis Michel Foucault, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? Hay una forma de dominación social que se trabaja en el cuerpo, en el pensamiento del hombre, y se construye a través de una red difusa de dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas. Bueno, señores, el nuevo poder, que es la sociedad, que es la dominación social o sociedad disciplinaria, se disciplina a la sociedad por medio de dispositivos. ¿Qué son estos dispositivos que forman una red? Escuelas, universidades, aquí también Michel Foucault habla, en cierto sentido, lugares psiquiatras, aún están los médicos como una forma de dispositivo de dominación social. También está iglesias. Por eso vamos denunciando las falsas doctrinas, porque forman parte de este dispositivo de dominación social, ¿no? Muchas personas he escuchado, muchos pastores decir, la política es, dicen pastores, la política es del diablo, dicen, no, la política es igual a pecado. Entonces un cristiano no puede participar en política, dicen, no. Entonces forman parte de esta dominación social, forman parte de este dispositivo, es un dispositivo más de esta red de dominación social. Porque la Biblia no dice eso, primeramente. La Biblia se centra en la salvación del alma, punto. ¿Ya? Tiene su objeto, es que la salvación del alma como ciencia, y es la ciencia de ciencias, por supuesto. Pero en este manejo, en este manipuleo, y además en esta sociedad disciplinaria, existen dispositivos que producen y regulan las costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. A eso se llama sociedad disciplinaria. Pero, y el autor dice, la prisión, la fábrica, el hospital, la universidad, la escuela, etcétera, las iglesias, forman parte, dice, de esta dominación social. Interesante porque todos estos dispositivos justamente se trabajan en la dominación social. Eso es lo que se hizo el análisis de Michel Foucault para pasar de sociedades disciplinarias a sociedades de control. Bueno, en la sociedad de control ya no se domina la sociedad, sino más bien se trabaja plenamente en los cerebros y en los cuerpos de los ciudadanos, ¿no? Porque justamente la sociedad disciplinaria te va a poner reglas para que tú te sometas a las reglas. Pero en las sociedades de control, los sujetos mismos se interiorizan cada vez más de las conductas de integración y exclusión social. O sea, los sujetos mismos se interiorizan, se hace conciencia ya en la persona y no hay mejor esclavo que cree que es libre. Vuelvo a lanzar el dato. No hay mejor esclavo que el que cree ser libre. Entonces se trabaja mucho eso en las sociedades de control
Y ahora a nivel mundial se está trabajando en sociedades de hipercontrol, por supuesto, donde se trabajan en los cerebros y en los cuerpos de los ciudadanos. ¿Por qué toco este tema? ¿Y por qué hago el análisis en Bolivia? Porque este libro me llamó mucho la atención, donde, por ejemplo, en esta red de interiorización de sociedades de control, tiene que ver mucho la imposición de la historia. Me explico un poquito más. No todos los libros de historia que llevamos en el colegio o nos dan una formación en primaria y secundaria no son verdad. Muchos de esos datos históricos son mentira. Por ejemplo, nos dicen que ha habido campos de concentración en Alemania, en los campos de Auschwitz, y que había un señor Hitler que hacía matar a judíos y los llevaba a los campos de concentración. Pero nadie nos cuenta ni nos dice que esos campos de concentración han llegado a Bolivia justamente con un partido, o sea, con un partido político. Nadie nos dice eso. Nadie nos dice que ha habido campos de concentración en Bolivia. No nos dicen, no nos señalan. ¿Por qué digo que generalmente por qué generalmente digo que la derecha e izquierda nunca ha existido en Bolivia? ¿Y por qué me causa esta risa? Porque me acuerdo de la historia del MNR, que nace como un partido de izquierda y termina como un partido de ultraderecha. ¿No? O sea, hay un cambio muy rotundo. Generalmente puede pasar esto con otros partidos también, ¿no? Porque un partido que es globalista y que defiende el globalismo no puede llamarse de izquierda, porque ha perdido esa esencia. Entonces, me llama mucho la atención porque el autor dice: Bolivia tiene una larga historia de traiciones y saqueos. Los actores nunca actuaron solos. ¿No? Y además, ¿por qué dice nunca actuaron solos este libro? Porque además actuaron por sus intereses personales antes de la patria. Y además actuaron coordinadamente actores extranjeros y actores internos, donde además estos actores nunca actuaron solos y trabajaron en su interés propio a desmedro de la patria. Es muy importante entender que, y además dice el autor, y empieza a dar diferentes datos, y dice, por ejemplo, Simón y Patiño, el autor dice, Simón y Patiño ha sido un cáncer para Bolivia, porque era dueño de una transnacional. Bueno, si ustedes, queridos compañeros, analizan la historia de Bolivia en otros libros, no habla que Simón y Patiño era un cáncer, más bien hablan como si fuera una persona hasta buena. Eso es muy importante entender. Para mí, Simón y Patiño, que ha sido una dueña de una transnacional, y estoy muy de acuerdo con lo que dice el autor, dueño de una transnacional, que ha puesto primero su interés personal antes de la patria, me refiero al vendedor de estaño, tenía dos abogados que defendieron los intereses de este señor, dice. Uno era Ismael Montes Gamboa y otro Víctor Paz Extensor. Miren que me llama la atención porque muchos libros de historia de Bolivia ocultan esto. Por ejemplo, sigo buscando muchos libros de Hugo Roberts Barragán, que ha denunciado la masonería abiertamente. Y no hay estos libros, los hicieron desaparecer, ¿no? Sin embargo, bueno, volviendo al libro, dice, Simón y Patiño
ha sido un cáncer para Bolivia, este vendedor de estaño, pero tenía dos abogados que defendieron los intereses de él. Estos dos abogados eran Ismael Montes Gamboa y Víctor Paz Estenssoro. Ismael Montes Gamboa sabemos que ha sido presidente 2 veces de la República de Bolivia. Y Víctor Paz Estenssoro también creo que ha sido hasta 4 veces. Me llama mucho la atención porque la forma de manipuleo es interesante, como el señor Simón y Patiño, dueño de una transnacional, y si es que me equivoco, por favor, escríbanme ahí, bueno, hablando de historia de Bolivia, pero para mí, Simón y Patiño, estoy muy de acuerdo con el autor, ha sido un cáncer dueño de una transnacional, que tenía 2 abogados que defendieron los intereses de él. Pero para mí él pone, ¿no?, estos 2 presidentes para que protejan sus intereses transnacionales. Me hace recordar mucho al señor que tenía mucho más poder que él, ¿no? Los Rothschild, que dice: deme el poder, la emisión del dinero de un país y no me importa qué títere sea, juez o presidente. ¿Realmente Bolivia ha sido soberano? Me pregunto. ¿Realmente el pueblo es el soberano? ¿Realmente el pueblo de Bolivia, me refiero, ha sido soberano? ¿Realmente nuestros historiadores, hago un llamado a todos nuestros historiadores patriotas, realmente se ha trabajado en una identidad nacional boliviana en este tiempo? ¿O simplemente nuestros historiadores han callado? Busco historiadores patriotas y son muy pocos, la verdad. Son muy pocos. Y hago un llamado a estos historiadores patriotas que deberían de repente hablar de estos temas en este tiempo donde se trata y se busca que se divida el país, se divida Bolivia. La polonización de Bolivia quiere el nuevo orden mundial en Bolivia. Trabajado por las logias, por supuesto, porque las logias trabajan juntas. Entonces, me llama mucho la atención. Y más me llama la atención cuando hablamos de esta red, cuando hablamos de sociedades de control. Que donde existimos, bueno, lo que se trabaja en las sociedades de control, ya superando la sociedad disciplinaria, dice, se trabaja plenamente en los cerebros y aún en los cuerpos de los ciudadanos. Primeramente dice que se trabaja en los cerebros, se interioriza, se concientiza en la persona, se concientiza, se le manipula, donde el hombre ya no piensa, sino lo producen a él, donde el hombre deja de pensar y más bien piensan cómo debe ser él. Entonces, donde pensar es el máximo pecado, donde más bien tienes que pensar como dice el caudillo, llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención que cuando se trabaja en los cerebros, como dice el autor, cuando uno manipula la historia, cuando el poder impone la historia, porque el que detenta el poder aún puede escribir la historia, puede hacer una relación de hechos. Se está trabajando fuertemente, pues, en una sociedad de control, y yo lo llamo de hipercontrol en este tiempo. Me llama mucho la atención y preocupa, porque además, mire lo que dice el autor. Según el Diccionario Biográfico Universal de 20.000 biografías breves, señalan, según este libro, dice el autor, Simón y Patiño ha sido un diplomático boliviano, propietario del estaño, explotador del estaño y ministro en España y en París. Eso es la biografía. Pero dice el autor y hace una crítica a estos libros porque dice, no dice la verdad. Empiezan a construir su verdad.
Yo me pregunto, ¿las logias habrán trabajado en construir su verdad? La masonería, yo no sé cómo ningún presidente ha hablado o ha ido en contra de la masonería, porque la masonería es responsable de muchas cosas que han pasado en Bolivia. Miren que pocos autores o historiadores hablan de esto, solamente, bueno, no solamente hablan, muy pocos, entre ellos está Hugo Roberts Barragán, ¿no? Pero, y dice el autor, ¿no? Más bien Simón y Patiño era un cáncer en Bolivia, pero este libro dice lo contrario. Entonces, ¿qué me da a entender con esta crítica de este historiador? Que estamos viviendo y hemos vivido en Bolivia sociedades de control y que nunca ha habido derecha ni izquierda. Lo que yo estoy viendo en Bolivia es que la derecha y la izquierda más bien trabajan juntos hacia un globalismo y el globalismo quiere separar a Bolivia. Este 2025 se está hablando del bicentenario de la fundación de Bolivia. Me preocupa porque no sé si lleguemos a los 200 años. Escucho a la élite política buscando la polonización de nuestra patria. Y eso preocupa demasiado. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer con la manipulación de historia en Bolivia? Interiorizar las conductas, los hábitos, las costumbres. Miren que aquí da otro ejemplo con Hilarión Daza y dice, en cambio, a Hilarión Daza le presentan otros libros como alguien que ha sido antipatria, que ha ido en contra de la soberanía nacional, pero en el libro ¿Quién mató a Hilarión Daza? De Edgar Oblitas Fernández, más bien dice que era un patriota. Yo le creo más a Edgar Oblitas Fernández, ¿no? En el cual él hablaba justamente la verdad y decía que Hilarión Daza estaba yendo a Uyuni y en Uyuni lo interceptan y lo asesinan porque él traía documentación por qué Bolivia había perdido la guerra del Pacífico y traía documentación para denunciar a las logias que habían trabajado para que justamente suceda esto. Porque además es importante entender más adelante que todo lo que la pérdida del Pacífico y todas otras guerras en Bolivia han sido planificadas por las logias, ¿no? Han sido planificadas por las logias, ¿no? Es más, Hugo Robert Barragán va a hablar de una logia en Chuquisaca donde tenían como principios ir en contra de Jesucristo, otro principio era ser antipatria, no creían en la patria. Entonces, ya han ido trabajando arduamente en eso. Me llama mucho la atención porque Edgar Oblitas Fernández, quien dice justamente esto, que Hilarión Daza más bien era patriota y traía la documentación para denunciar a la masonería, lo asesinan en Uyuni, bueno, y bueno, eso es lo que dice Edgar Oblitas Fernández. Es alguien que se ha opuesto a la privatización de Sánchez de Lozada, el señor Edgar Oblitas Fernández, un gran patriota, una persona que realmente vale mucho para mí, por lo menos hasta donde lo he leído, es una persona que respeto, a Edgar Oblitas Fernández, donde se ha opuesto a la privatización de las empresas, porque sabemos que Sánchez de Lozada ha estado muy ligado a lo que es el globalismo y también a la venta al servicio de las transnacionales. Entonces, me llama mucho la atención. Es muy importante, creo, reflexionar en Andrés Solís Rada, entonces, que autores patriotas, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que quiere el nuevo orden mundial en Bolivia? El nuevo orden mundial en Bolivia quiere primeramente separar a Bolivia, polonizar a Bolivia,
Otro punto también que es muy importante es que se maneje sociedades de hipercontrol, donde se trabaja en cerebros y se interiorizan cada vez conductas, costumbres en las personas, y para esto se usa medios de comunicación, se usa dominación neurolingüística, lo llamo yo también. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el movimiento de la ideología de género, que está muy relacionado con este movimiento, con este socialismo del siglo XXI. Me llama mucho la atención, porque está muy ligado a un plan globalista, ¿no? Un control de la natalidad. Y esto es lo que tenemos que también reflexionar, ¿no? En donde estos vocablos de la ideología de género, la finalidad es controlar las conductas, ¿no? Donde se trabaja significantes y significados, según lo que habla también Noam Chomsky, ¿no? Entonces, creo que esto es importante entenderlo. Entonces, podemos decir, el poder se ejerce ahora a través de maquinarias que organizan directamente los cerebros en los sistemas de comunicación, en las redes de información, etc. O sea, el poder se ejerce ahora a través de maquinarias que organizan directamente los cerebros en los sistemas de comunicación, redes de información, etc. Se va a trabajar en la historia, se va a trabajar en mucho, ¿no? Sobre todo historia, se va a trabajar en redes de comunicación, se van a trabajar en iglesias, y se ha estado viendo con la ley 1161, esta ley ecuménica, es parte de este sistema de dominación, de hipercontrol, de sociedad de hipercontrol, ¿no? Entonces, el poder se ejerce a través de maquinarias que organizan directamente los cerebros en los sistemas de comunicación, en las redes de información, y los cuerpos en los sistemas de asistencia social y las actividades controladas, etc. La biopolítica, sobre todo, te va a señalar en este nuevo poder, aún este nuevo poder, esta nueva soberanía te va a decir hasta cuándo tienes que vivir y cuándo vas a morir, cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir. Bueno, es hasta tal punto que se habla de esto, ¿no? Entonces, podemos entender qué es lo que se trata de hacer con los cerebros de las personas. Noam Chomsky decía algo muy claro. La dominación neurolingüística es más poderosa, es más catastrófica que la bomba atómica, porque se destruye cerebros. Y tiene mucha razón, porque a través de la dominación neurolingüística y este sistema de hipercontrol, o esta sociedad de hipercontrol, el propósito es llevarlos a una alienación o una enajenación del sentido de la vida y del deseo de creatividad. O sea, ¿qué es lo que se quiere llevar al ser humano? Que no tenga una enajenación, que él mismo no sepa ni lo que es él mismo, que no se sepa identificar como lo que es él mismo. La enajenación, el sentido de la vida y el deseo de la creatividad. Muy importante. Hay que quitarle hay que deconstruir lo que es el hombre, dicen, ¿no? Como decía Derrida. Bueno, Michel Foucault además habló por eso, no estoy yo de acuerdo con la ideología de género, porque él habla del concepto género, pero este concepto género es para deconstruir al ser humano, es para quitarle su esencia, es para enajenarlo, ¿no? Entonces, podemos decir que el poder disciplinario era una sociedad de dominio, una sociedad de dominio, pero la sociedad de control o hipercontrol animan internamente nuestras prácticas comunes y cotidianas, ¿no? Entonces, las sociedades de control o hipercontrol que estamos viendo en Bolivia y en el mundo, que es un plan globalista, no importando qué gobierno esté de derecha o izquierda, quieren imponerlo a toda costa, lo que va a pasar es, primeramente, lo que quiere hacer es que se separe Bolivia. Segundo, trabajar en el cerebro de las personas,
y hacerlos más dóciles y más manipulables. Entonces, podemos decir, el biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde su interior, siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola. El biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde su interior, desde adentro afuera, siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola, rearticulándola. Me llama mucho la atención esto porque justamente el Apocalipsis habla. En Apocalipsis 13:17 dice que nadie podrá comprar ni vender el que no tenga la marca del anticristo. Y miren que con esto ya termino. En el año 96 después de nuestro Señor Jesucristo se habla justamente que íbamos a vivir sociedades de hipercontrol donde nadie podría ni comprar ni vender. Y no hablan de transacciones altas de un empresario o alguien que invierte, no, de solamente comprar algo en el mercado. Nadie podrá hacerlo esto. El anticristo quiere gobernar aún el cerebro, aún el alma de las personas, ¿no? Y justamente esto habla Michel Foucault. Creo que ya estamos viendo los primeros pasos de la marca del anticristo, donde se va a querer, donde lo que se quiere es dominar el cerebro, dominar a la gente, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo. Bueno, el tema de hoy ha sido, ¿no? El tema de hoy ha sido el biopoder en la sociedad de control. El biopoder en la sociedad de control. Hemos hecho un análisis, lo que está pasando de alguna forma en Bolivia, basándonos en este libro que les decía, de Nuevo Orden Mundial en Bolivia, trabajado por historiadores en Bolivia y haciendo el análisis de Michael Hart y Anthony Nigel. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo, Abraham Condori Mamani, saludar, Melanie Flores, Pamela, y a todos los compañeros que también nos están viendo. Bueno, esto es muy importante, oremos por la unidad en Bolivia, oremos porque exista paz, y donde exista conflicto, donde existe confrontación, los cristianos debemos llevar paz, debemos llevar esperanza, debemos llevar amor y comprensión, ¿no? Porque lo contrario a la paz, lo contrario al amor, lo contrario a la conversación es retroceso, venga de quien venga. Muy buenas noches, bueno, estamos a su servicio.